el tratamiento, en lo que hace, bueno, obviamente diagnóstico, seguimiento, tratamiento, pronóstico y lo esencial, como planteaban las compañeras, de poder hacer el seguimiento, ¿sí? Y tenemos cada uno de estos campos, ¿no? La historia personal del niño o de la niña, el entorno, ¿sí? El desarrollo global y la familia, y cómo llegamos a todo esto. ¿Cómo podía yo unir mi interés como especialista en atención temprana con lo que tiene que ver con esta investigación que habían realizado estas investigadoras en el año 96 en Estados Unidos? A través de esto. Este es el modelo que yo armé y que intenté reflejar en él lo que tiene que ver con la investigación de ellas y cómo esto podía, digamos, a utilizarse también para chiquilines, trabajadores, ¿sí?, en edad de atención temprana, pero que incluyera los elementos que para nosotras, como especialistas en atención temprana, eran imprescindibles, son imprescindibles para poder entender, bueno, las competencias del desarrollo, la familia, las características individuales de ese niño, de esa niña, la cultura adaptativa, ¿sí?, eso que decíamos más temprano, las tradiciones, los legados, las condiciones que cada uno de esos migrantes, por pensar en un ejemplo capaz que más cercano, trae, ¿sí? Piensen aquellos de ustedes que vienen de familias de migrantes, ¿sí? No nos creamos el verso de que todos los uruguayos somos descendientes de italianos o de españoles, porque al norte del Río Negro está lleno de descendientes de los pueblos originarios. Lo que pasa es que los uruguayos, una vez más, nos encanta ponerlo bajo de la alfombra y pensarnos que somos todos descendientes de europeos. ¿Cuánto tiene eso que ver, ¿sí?, con la segregación residencial, territorial y económica? ¿Cuánto tiene que ver con la posición social? ¿Qué acceso a los servicios sanitarios? ¿Sí? ¿Qué acceso a los servicios educativos? ¿Sí? O lo que decían las compañeras más temprano, ¿sí?, cuando tenés que hacer el seguimiento de un chiquito, ¿sí?, que las emisiones otoacústicas, ¿digo bien? Que las emisiones otoacústicas le dieron negativo, y si ese padre tiene 10 hijos más y vive en un rancho de lata y apenas tiene para el boleto, seguramente va a tener alguna dificultad que un padre que tiene 2 hijos y vive en un barrio donde las características, digamos, le dan muchas más posibilidades, ¿no? Seguramente Andrea no va a tener que estar llamando a esa familia todos los meses para poder hacer el seguimiento de si el niño va a tener una sordera leve, profunda o severa, porque seguramente ese papá le va a estar llamando a ella. O la propia mutualista, si es una mutualista de estas más complejas, digamos, le va a estar llamando a los padres y les va a avisar: señor, señora, le toca el control con el niño. Entonces, ¿verdad? Esto tiene que ver, obviamente, con el trabajo, ¿sí?, con cada una de las etapas. ¿Y por qué estas investigaciones pueden tener una cierta relevancia? Porque la atención temprana está en pañales en Uruguay, ¿sí? Como disciplina llamada atención temprana, por eso yo le pongo implicancia para futuras investigaciones. ¿Qué más podemos hacer con cada uno de nuestros trabajos? Bueno, esto queda, digamos, esperando a las futuras investigaciones que cada una de las personas que estén interesadas puedan hacer. Estas son las conclusiones, ¿sí? Estos trabajos, el mío en particular, lo que tiene que ver con niños vulnerables, a otras poblaciones, ¿a cuáles se puede, digamos, utilizar también este modelo para otros gurises, siempre teniendo en cuenta las vulnerabilidades y los riesgos en lo biológico, en lo social, en lo afectivo, en lo ambiental, ¿sí? Acá puse algunos, ¿sí?, pero son obviamente muchísimos más. Y lo central acá es que la atención temprana debe estar en la agenda académica, debe estar en la agenda política y debe ser una política de infancia privilegiar. Porque si no hacemos eso, realmente no le estamos dando a los chiquilines y a sus familias la posibilidad de optimizar sus derechos, de optimizar sus capacidades y de tener una vida que realmente valga la pena vivir, porque vivirla con todos estos elementos seguramente da muchas más posibilidades de ser feliz, y que es lo que en definitiva todos pretendemos. Así que, muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Yo soy Vanessa
Ya dijeron que soy brasilera, pero siempre me gusta comentar por un tema de la lengua, ¿no? Así que si en algún momento me tranco con la lengua, sepan comprender. Hace 4 años que estoy en Uruguay, pero igual, o sea, me manejo bastante bien con el idioma, pero viste que a veces como que te da un blanco. Pero bueno. Ese es el trabajo de fin de máster que ya habían comentado las compañeras. Yo lo hice en vigilancia y evaluación del trastorno del espectro autista y al final como que planteamos una propuesta de intervención con un programa de atención temprana. Lo hicimos en conjunto con Mercedes González, que fue mi tutora, acá en Uruguay. En realidad es una docente de la Universidad de Málaga, que fue la que pudo tutorear ese trabajo. Ahora, a fin de abril, lo presentamos en un congreso allá en Huelva, en España, en el segundo congreso de innovación en atención temprana que hubo allá. Lo mandamos para ver si lo aprobaban, por suerte lo aprobaron y bueno, Mercedes ahora a fin de abril lo presentó allá en España. Lo dejamos para el final, ahí va. Tengo un video, pero mejor lo dejamos para el final. Ahí va, solo una más, ahí está. Lo dejamos para el final si tenemos tiempo, es un video cortito y me parece que ilustra bastante el trastorno. Bueno, entonces el resumen del caso, ¿no? Fue un estudio de caso clínico de un niño que en ese momento tenía 27 meses. Realizamos una evaluación a nivel de desarrollo donde lo aplicamos el AMCHAT, que es un screening con 23 preguntas y los papás tienen que contestar sí o no al final. Eso te da un puntaje. Y bueno, y ahí vemos si realmente el niño está dentro o no de un posible diagnóstico, ¿no? Después hice el Batel, que es una batería del desarrollo que se lo usa muchísimo allá en España y evalúa todas las áreas del desarrollo a nivel de motricidad, lenguaje, comunicación, interacción social. Y después hicimos la ADIR, que en realidad es una herramienta estandarizada para evaluar el TEA. Es una entrevista estructurada con 93 preguntas, una entrevista larguísima, que se lo hacemos también a la familia y bueno, van contestando, al final te da un puntaje y ahí vemos también si ese niño entra en el rango de diagnóstico o no. Bueno, en ese caso específico, por medio de la evaluación, pudimos percibir que bueno, las áreas personal, social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva eran las áreas que estaban afectadas en ese caso específico. Bueno, la hipótesis entonces la teníamos realmente del TEA, el trastorno del espectro autista, y bueno, al final planteamos la intervención. Bueno, ¿qué es el TEA, no? Un poco complejo explicarlo así, corto porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, guarden las preguntas realmente para el final, por si alguien tiene más interés, después al final lo podemos comentar un poco más. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de TEA porque es la nomenclatura oficial a partir del DSM-5, ¿no? Porque antes usábamos la nomenclatura TGD, no sé si alguien ya había escuchado, Trastorno Global del Desarrollo. Es una nomenclatura que en realidad está desactualizada, ¿tá? Hoy realmente la palabra más adecuada para hablar sería el trastorno del espectro autista. Digo eso siempre porque todavía me llegan informes diciendo que el niño tiene un diagnóstico de TGD. Y en realidad está mal, ¿no? O sea, a nivel de diagnóstico, esa categoría ya no existe más. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta 3 cosas, ¿no? Es un trastorno de origen neurobiológica que tiene afectada 3 características básicas, que serían lenguaje, comunicación, interacción social y comportamientos e intereses restringidos y repetitivos. Esas serían las 3 características básicas del trastorno. Y a partir del DSM-5 entra una más, que sería la hipersensibilidad a los estímulos sensoriales, que en el anterior DSM-4 no estaba. Y bueno, y ahora con la nueva nomenclatura entra también esa característica, ¿tá? Ahí puse esa figura porque realmente hoy, hablando de qué es lo espectro, sabemos que la manera como las características definen el perfil de cada niño varía muchísimo dependiendo de qué punta del espectro el niño va a estar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un espectro, tenemos una punta del espectro, la otra punta y tenemos todo un medio de posibilidades que en realidad eso es lo que va a variar y que va a dar el perfil de cada niño. Por eso siempre solemos decir que, bueno, cuando yo tengo un niño con TEA, en realidad un niño no es como el otro, ¿no? Porque, bueno, realmente las características son muy distintas y el perfil de desarrollo de ese niño va a ser muy variado, dependiendo de un montón de factores, ¿no? Por eso realmente es un trastorno muy complejo. Bueno, la nomenclatura también de síndrome de Asper, que seguramente alguno ya escuchó en algún momento, también es algo que ahora en el DSM-5 no está más,
no desaparece, pero en realidad ponen todo en una bolsa que se llama TEA, trastorno del espectro autista. Es importante hablar porque a veces como preguntan, ay, pero ¿es Asper? ¿No es Asper? Bueno, en realidad solíamos decir que el niño era Asper, hablando de que el niño está en una punta del espectro que es de muy alto funcionamiento, o sea, el niño se maneja tan bien en la vida que en realidad tiene más básicamente características sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, son los más quietitos, a veces un poco raro, ¿no? Que a veces hablan de una determinada manera o tienen intereses como muy específicos en algo, y algunos tienen realmente una inteligencia muy acima de la media, ¿no? No son todos, eso también es importante que se quede claro porque si no, mucha gente piensa que, ay, pero es autista porque tiene una inteligencia muy acima de la media. No, en realidad no es la mayoría de los niños. La mayoría de los niños realmente tiene muchas dificultades a nivel de la rutina y a nivel de la vida en general. Bueno, esa la salteo porque todos ya dijeron realmente la definición de atención temprana. Es importante realmente hacer el hincapié en esa parte realmente de la familia, ¿no? Realmente es poder tener la familia presente porque sabemos en realidad que es distinto cuando tenemos una familia involucrada y que realmente la familia está todo el tiempo como que ayudando un poco y pudiendo reforzar algunas cosas desde su casa, ¿no? Por suerte en ese caso teníamos una familia muy involucrada que bueno, siempre se lo tomaba las estrategias y los planteos de lo que hacíamos, realmente lográbamos hacer como un equipo, ¿no? En realidad a mí me gusta siempre eso, o sea, la familia es parte del equipo y si no es, debería serlo siempre, ¿no? Porque realmente es muy importante tener la familia junta. Bueno, hay algunos signos de alarma, ¿no? Porque claro, si estoy hablando en atención temprana y en planteo de un programa de intervención, tengo que saber cuáles son las señales de alarma, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a nivel de desarrollo típico para saber qué es lo que está mal, no mal porque es una palabra que no está bien, ¿no? Pero lo que es que está distinto a nivel del desarrollo que llamamos atípico, ¿no? Bueno, esa es una guía que la pueden bajar de internet porque es una guía de los trastornos del espectro autista que fue publicada acá en Uruguay por Pronadis. Entonces está en internet para los que quieran bajar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos antes de los 12 meses como signos de alerta, ¿no? A nivel de trastorno. Son niños generalmente que no sonríen y no muestran expresiones de placer. Esa sonrisa social que tenemos con los bebitos, que estamos todo el tiempo arriba, los que tienen bebitos saben, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo arriba intentando ser graciosos, hacer cosas y que el bebé te sonríe espontáneamente. Generalmente son niños que ya desde antes, cuando vamos a hacer la valoración, ya vemos que esa sonrisa es algo que ya no aparecía. O a veces aparece, pero la calidad no es la calidad que sería la calidad de un niño con desarrollo típico. Bueno, no responden por imitación, ni realizan gestos como señalar, mostrar o estirar los brazos. Es otra característica también. Ausencia de sonrisa social, que era justamente eso que yo estaba explicando, y falta de ansiedad ante los extraños más o menos a los 9 meses. Bueno, entre los 18 y 24 hay un retraso a nivel de lenguaje comprensivo y expresivo, pérdida de una habilidad que ya había alcanzado, generalmente en los casos que llamamos el autismo retrógrado, ¿no? No responde cuando se lo llama por el nombre, parece que no escuchara, muchas veces llegan los papás así en el consultorio, ay, parece sordo, yo le llamo y no me contesta, ¿no? Dificultad para seguir la mirada del adulto, todo lo que caracteriza la atención compartida que llamamos, ¿no? Esa mirada que el niño comparte cuando tenemos un objeto en la mano y el niño no triangula, que solemos decir, todo eso es algo que ya está ausente desde ahí. No usa juguetes, se entretiene con objetos y formas repetitivas de juego. Bueno, a partir de los 36 meses, ¿qué tenemos? Uso repetitivo del lenguaje, si es un niño que habla, ¿no? Si es un niño que no habla, el lenguaje no aparece. Ausencia de juegos esperados para la edad, pobre respuesta a su nombre, eso suele seguir también. Cuando yo le digo respuesta a su nombre, porque a veces tengo eso, el papá me dice, ay, pero no habla, ¿cómo me responde? No es que el niño te hable, pero es con la mirada, ¿no? Si uno le llama por el nombre, fulano, fulano, generalmente los niños suelen mirar para seguir de dónde viene el llamado del adulto, ¿no? Y generalmente esos niños ya vemos que eso no está. Mismo porque, por ejemplo, a veces el niño llega, estoy haciendo la valoración
el niño no me conoce, entonces capaz que el niño no reconoce mi voz, pero siempre pido a los papás que siempre están en la consulta para llamarlos. Igualmente no contestan, ¿no? O sea que no es por un tema de que no reconoce mi voz, es realmente un tema de que la habilidad no está todavía. Bueno, preferencia de actividades en solitario, ¿no? Generalmente son los niños que están más en rincones, a veces los amigos se acercan y son niños realmente que tienen muchísima dificultad de estar en el ambiente colectivo. Falta de interés y acercamientos a niños de su edad y hipersensibilidad a sonidos, al tacto y algunas texturas. Hay algunos niños que tienen esas características. Hay otros que no tienen dificultad con el toque, por ejemplo, pero hay muchos que sí. Por ejemplo, son niños que tienen dificultad en lavarse el pelo, en cortarse el pelo, ir a la peluquería es una tortura, porque claro, tiene mucha hipersensibilidad y esas cosas le molestan mucho. Cortar las uñas, por ejemplo, y comer determinados tipos de comida. Eso, otra vez, repito, ¿no? La manera como eso se va a desarrollar depende mucho del perfil de cada niño. Hay niños que eso puede aparecer y hay niños capaz que no. Bueno, entonces, volviendo al caso ese, era una familia acá de Uruguay, ¿no? De Montevideo. El embarazo y el parto fue muy bien controlado, ese niño venía bien a nivel de pautas de desarrollo. Un niño que nace a las 37 semanas de gestación por cesárea, aparentemente sin ninguna patología perinatal. El control lenguaje normal hasta los 12 meses, miraba los ojos, aplaudía, jugaba está, no está. Y bueno, y llega un determinado momento que esa familia se da cuenta de que ese niño empieza a perder las habilidades que ya tenía, ¿no? Y ahí empiezan todo, ¿no? Imagínense, pediatra, realmente para ir viendo si había o no había la hipótesis del trastorno, ¿tá? Es un niño que por suerte fue derivado por la pediatra, y realmente la pediatra muy atenta, era una compañera nuestra de la maestría, y hoy cada vez más nos damos cuenta realmente de que los pediatras derivan más, porque antes teníamos como esa información de que ay, cada niño es un niño, mejor esperamos porque ningún niño es igual al otro, no tiene lenguaje, pero no te preocupes, ¿viste? Es un niño que es vivo, se hace el vivo, escucho mucho esa expresión acá en Uruguay, ¿no? Se hace el vivo, no habla porque no quiere, en algún momento ya le va a salir. No, todo al contrario, ¿no? Sabemos justamente por el tema de la atención temprana que cuanto antes ese niño arranque la intervención, el tema de la plasticidad neuronal le va a dar un mejor pronóstico a nivel futuro. Entonces, bueno, si presenta alguna característica que ya no viene bien a nivel de desarrollo típico, no tenemos que esperar, ¿no? A veces se complica porque, claro, las familias que necesitan los beneficios, las ayudas del Estado, a veces ellos te piden un diagnóstico escrito y ya sabemos también que hasta los 3 años no deberíamos dar ningún diagnóstico por escrito a ningún niño, ¿no? Porque sabemos que ese niño también está, o sea, el desarrollo está ahí cambiando todo el tiempo y, o sea, no podemos dar un diagnóstico, pero no significa que no podemos arrancar la intervención, ¿no? Si yo veo que tengo todas las características de alerta, hago una evaluación y me da una hipótesis, igualmente yo puedo arrancar la intervención. Mismo sin tener la seguridad del diagnóstico, no, porque como es un trastorno muy complejo, que no tengo ningún estudio que yo lo haga y que me diga, mira, ese niño tiene un TEA, ¿no? Solamente comportamental. Hago evaluación y voy observando el comportamiento del niño y a manera que va viniendo en su desarrollo, ¿tá? Bueno, entonces, en ese caso de la tesis, presentamos esas pruebas, que fue el AMSHAT, que es un cuestionario modificado, como ya había explicado, un cuestionario con 23 preguntas, los papás te contestan sí o no. Por ejemplo, una de las preguntas del AMSHAT es, ¿el niño le gusta jugar a está o no está? Y el papá te dice sí o no. ¿El niño le gusta jugar con otros niños? Sí o no. Y así vamos hasta las 23 preguntas y te da un puntaje, ¿no? Hicimos la ADIR también, que esa es una herramienta estándar realmente, junto con la A2, que ya está en su versión 2, son las 2 herramientas estándar para evaluación de TEA. Y después aplicamos el inventario del desarrollo Battelle, que también ya habíamos hablado, y ahí sí más para ver en las áreas de desarrollo cuáles eran las áreas que íbamos a priorizar, ¿no? Porque también es eso, tenemos que priorizar la intervención. Bueno, la valoración final, no puse acá los puntajes exactamente, pero a las que tengan interés después me busquen porque la tesis está acá y les puedo decir exactamente cuáles fueron los resultados de cada test, pero me parecía como un poco pesado los datos para mostrar acá, entonces hice más una valoración cualitativa, ¿tá?
Bueno, él presentaba así todos los marcadores para la hipótesis, de hecho era la hipótesis de TEA la que planteamos, y las dificultades en ese caso de ese niño estaban en las habilidades de interacción social recíproca, contacto ocular, atención conjunta, imitación, que eran realmente habilidades muy importantes, ¿no?, para el inicio de intercambios sociales y más todavía para el desarrollo del lenguaje. Sabemos que la imitación es muy importante para el desarrollo del lenguaje, de hecho hablamos por imitación. Y ya son niños que realmente ya viene desde allá, porque no es el tema, pero sabemos que hay un montón de cosas a nivel cerebral de este niño que está alterada, ¿no? Podría estar acá toda una tarde hablando solo de las características a nivel de desarrollo cerebral que le pasan a esos niños. Entonces realmente, y una de las cosas es la imitación. Sabemos que la imitación realmente está como un poco, ¿cómo es la palabra? O sea, no es que es una falla, pero bueno, se desarrolla de una manera que no se desarrolla en los niños con desarrollo típico. Entonces es una habilidad también que tenemos que trabajar mucho. Bueno, entonces, ahí sí planteamos la propuesta del programa de intervención, ¿no? La primera área, siempre basado en las 3 áreas, que son las 3 áreas que había dicho: interacción social, lenguaje, comunicación, intereses repetitivos y repetitivos, que son realmente las áreas más afectadas cuando hablamos de TEA. ¿Tá? Bueno, el objetivo general de esa propuesta era desarrollar habilidades de atención conjunta, ¿tá?, por medio de juegos diádicos con la terapeuta, que en ese momento era yo, y el interés por la interacción y por los juguetes. Era un niño realmente que era un gran desafío hacer con que él se interesara por los juguetes y realmente se interesara por estar en la interacción. Era un niño que cuando recién arrancamos deambulaba mucho, ¿no? O sea, caminaba todo el tiempo por el espacio. Entonces los objetivos específicos eran desarrollar contacto ocular, fomentar el gesto de saludar y estimular imitación gestual y verbal. Ahí en la foto, como pueden ver, yo tenía esa pelota, que la idea también era probar un poco, ¿no?, las cosas que le podían interesar y las cosas que no podían interesar. Entonces yo tenía esa pelota y la estoy, fíjense que en la foto yo estoy acercando la pelota hasta mis ojos. Esa es una estrategia para trabajar contacto visual, en realidad, porque son niños que tienen mucha dificultad en mirar a nuestros ojos, generalmente miran a nuestra boca por el tema del movimiento. Como son niños que les gusta mucho el tema de movimientos, a veces escuchamos: ay, pero se pasa horas mirando el ventilador, ¿por qué gira? Son niños que les gusta: ay, pero se pasa horas adelante de lavarropas. ¿Pero por qué? Bueno, por el ruido, porque hace un movimiento que es distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es trabajar el tema del contacto visual, hacer con que ese niño sepa y entienda que la información principal está acá y no acá. Está en mis ojos y no en mi boca, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo puedo llegar acá y alguien me pregunta: ay, ¿cómo estás? Y yo le digo: ay, muy bien, gracias. En realidad, tuve un día horrible, con mi boca estoy diciendo que estoy bien, pero con mis ojos estoy diciendo otra cosa. Entonces, si ese niño no aprende de chiquito que la información está acá, ¿no?, después se pierde información muy importante a nivel de lo social, de lo que es la comunicación social. Entonces yo con la pelota siempre acercaba mis ojos, porque la idea era justamente que él pudiera mirar a mis ojos. Entonces siempre que quieren hacer con que el niño tenga interés por algo y trabajar contacto ocular, acerquen los objetos a la altura de sus ojos, para hacer con que el niño realmente pueda prender la atención acá. Esa es la información que yo le quería dar ahí. Y con esa pelota, por ejemplo, yo decía: pronto, listo. Cuando él me miraba a los ojos, que era la consigna, yo le decía el ya y le tiraba la pelota. Quiera que después él empieza a enganchar en ese juego y le empieza a gustar, y hasta agarra la pelota y me la da para que yo la haga otra vez, ¿no? Entonces realmente era un niño que se enganchaba en esa actividad. Entonces, bueno, la actividad 1 era mirarme a los ojos, ayudar al niño a direccionar la mirada en dirección a los ojos de la terapeuta, llamándole su atención con movimientos exagerados en los juegos diádicos. ¿Por qué exagerados? Justamente porque es un niño que tiene mucha dificultad de prestar atención a lo que el adulto le está planteando, ¿no? Entonces siempre movimientos muy exagerados. Actividad 2, aprendo a saludar. Consiste en ayudar al niño a desarrollar el gesto de saludar,
dándole el modelo y después agarrando mano sobre mano, lo que decimos la ayuda física, ¿no? Siempre agarro de la mano al niño y ayudo para que el niño haga el movimiento que yo quiero que él haga. En ese momento era aprender a saludar, ¿no? A decir el chao. Y después aprendo a imitar, desarrollar la capacidad de imitación de los gestos y de las canciones que a él le gustaba, ¿no? Entonces trabajábamos un poco con los títeres, ¿no? Y empezábamos a cantar canciones que a los niños le gustaba, y bueno, y de a poquito la idea que él pudiera ir imitando, ¿no? El sonido de la vaca, el sonido del pato, arrancamos con los animales, ¿no? Área de comunicación y lenguaje. El objetivo general era desarrollar la habilidad de comunicación y lenguaje en ese niño, ¿no? Una habilidad muy importante que todavía no estaba. El objetivo específico era desarrollar uso de peticiones, o sea, hacer con que el niño de a poquito pudiera comunicarme lo que él quería, y ahí poníamos tarjetas, ¿no? Para que él realmente pudiera decirme, mira, yo quiero eso, y yo le pudiera dar un intercambio con el objeto que él quería. Imitar los sonidos onomatopéyicos, como estaba diciendo, con los animalitos, imitar la vaca, el pato, el caballo, y estimular el uso del gesto de señalar para expresar interés. Me acuerdo, y traje acá, que uno de los intereses que después descubrimos, que me lo comenta la mamá, es que él empieza a interesarse por Pepa. Y entonces hice como esa herramienta acá, que en realidad, con velcro, ven, la idea es que él de a poco pudiera ir pareando, asociando, y que él de a poco pudiera señalarme para mostrar que él quería la tarjeta de la Pepa, y ahí yo se la daba en intercambio, ¿tá? Siempre acordando de trabajar con el interés del niño, ¿no? Porque a veces también escucho, el otro día fui a una escuela y la maestra me dijo, le pregunto siempre, ¿no? ¿Y qué le gusta en la escuela? Nada, no le gusta nada, pero no le gusta nada, a ver, vamos a hacer memoria, a ver qué es lo que le gusta jugar. Hay un libro de números que a él le encanta en la escuela. Entonces, bueno, usemos el libro de números que le encanta en la escuela, porque a veces estamos siempre con la fantasía de que como el niño es obsesionado por algún objeto, mejor sacamos ese objeto. Pero si yo saco el único objeto que a él le engancha con el ambiente escolar, yo pierdo una herramienta que puede ser muy importante, ¿no? Entonces siempre lo ideal es trabajar basado en el interés de ese niño. Entonces no es porque el niño es obsesionado con autitos, por ejemplo, saco todos los autos de la casa. No, tampoco la idea es dejar que ese niño pase 24 horas jugando con el autito a girar la rueda. No es la idea tampoco, ¿no? Pero la idea sí es poder usar el interés de ese niño para trabajar lo que yo quiero trabajar con ese niño. Bueno, entonces la actividad 1 era, hago peticiones. Aprender a hacer peticiones con el uso de imágenes. Ayudar al niño a comunicarse aprendiendo a intercambiar una imagen por objeto deseado. Acá estaba utilizando la estrategia que se llama PEX, que es un sistema de intercambio de imágenes, ¿está? Por si quieren buscar en internet. La actividad 2 era imitar los sonidos onomatopéyicos. Con la ayuda de músicas que al niño le gustaba, bueno, estimular la imitación de los sonidos. Después la actividad 3 planteada era aprendiendo a señalar, otro gesto muy importante, ¿no? Que en realidad es el inicio de la comunicación intencional. Con el niño a los 12 meses es el marco e empieza a señalar a todo lo que ve, ¿no? En un primer momento señalando lo que decimos, el señalar protoimperativo, que el niño a veces señala un objeto que está fuera de su alcance solamente para pedir y decir al adulto, mira, quiero eso. Y después el señalar protodeclarativo, ¿no? Que llamamos, que realmente cuando un niño señala, no solo porque quiere algo, pero cuando quiere compartir la atención del adulto. Por ejemplo, pasa el avión y el niño te señala y te dice, ¡ah! El niño no quiere el avión, ¿no? Pero al niño le pareció tan interesante el avión que el niño quiere solamente compartir eso que vio con el adulto. Entonces, eso llamamos el señalar protodeclarativo. Es un marco muy importante que realmente es el inicio de la comunicación intencional. Entonces realmente tenemos que trabajar mucho también esa habilidad con los niños, ¿no? Entonces, bueno, con el uso de libros ayudaba al niño a señalar con los juguetes, objetos y personajes que a él le gustaba. Y después le agarro la mano y le ayudo físicamente con mi mano a que él logre señalar. Y después la idea es ir sacando esa ayuda, ¿no?
Toda la ayuda que en un primer momento yo se la doy al niño, la idea es que después yo pueda sacar esa ayuda. Entonces, en un primer momento yo tengo que agarrar de mi mano a la mano de ese niño para ayudarle a señalar. Después, la idea es que él no necesite más mi mano, ¿no? Que yo de a poco vaya sacando esa ayuda. En un primer momento yo se la doy y saco a ver si él deja el dedo así o no. Y voy viendo y voy evaluando, ¿no? Cuándo realmente puedo sacar esa ayuda. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Sí? Bueno, después fue de comportamientos restringidos, que la idea en realidad era estimular el contacto con varios juguetes distintos, con cuentos y pues desarrollar el juego simbólico. Bueno, empezamos con burbujas, que a él le gustaba, después cuentos, me acuerdo que compré una revista de Pepa porque también a él le gustaba Pepa, entonces la idea realmente era poder hacer con el interés y después jugar con los bloques. Bueno, si después ya me dijeron acá que el tiempo se terminó, al final si nos da el tiempo yo pongo el video cortito que hice. Quería agradecer realmente a la familia del niño que está acá presente, y la verdad que fue una familia muy involucrada en el proceso y me autorizó a pasar el caso. Después les quería invitar a entrar en la página de Cine Azul, que es un proyecto que tenemos acá en Uruguay, de adaptar la función del ambiente de cine para los niños con TEA. Este año cumplimos 2 años del proyecto. Así que los que les interesen, después busquen la página en Facebook y cualquier cosa, estamos acá por si quieren comentar. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días. Ya para terminar y finalizar esta jornada, les voy a hablar de mi trabajo final de máster, que tuvo también un camino un poco más hacia la investigación, ¿sí? Más que todo me interesé en las necesidades que presentan los padres de recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos en Uruguay, debido a mi experiencia y debido a mi interés en el tema, ¿tá? Bueno, en la búsqueda del tema, esto surge cuando nosotros logramos ir a Málaga. Yo tuve un tiempo también con la posibilidad de trabajar con una doctora psicóloga que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y tuve la oportunidad de estar con ella pocos días en el área de atención temprana del hospital, donde vi, estuve en la maternidad y pude observar cómo era el proceso, ¿sí? Los niños, como decía Gabriela, que también ella lo pudo observar, pasan a la unidad de atención temprana, tengan algún riesgo o no, y le hacen un seguimiento hasta los 2 años en trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. O sea, se integra el psicólogo, el neonatólogo, el enfermero, el pediatra, ¿sí? Bastante interesante el trabajo que hacen allá. Entonces, también el psicólogo trabaja mucho en el área de estimulación temprana y observar los signos de alerta de los que hablaba mi compañera, para ver si hay algo que teníamos que ir atendiendo desde un principio, ¿tá? Entonces yo me interesé, quería ver aquí en Uruguay, cómo estaba este tema, cómo estaba la parte de prevención primaria, secundaria y terciaria en el área de neonatología, en el área hospitalaria, y vuelvo a comentar, marcado en el marco teórico de la atención temprana, que como dijeron mis compañeras, es un conjunto de intervenciones que se dirigen a la primera infancia, nosotros observando la primera infancia de 0 a 6 años, ¿sí? Donde atendemos a niños que tienen ya un trastorno en el desarrollo o el riesgo de padecerlo, ¿está? Se trabaja de forma transdisciplinaria e interdisciplinaria y se atiende 3 grandes puntos, que es el niño, la familia y el entorno. Específicamente en la parte hospitalaria, el niño, más que todo se trabajaría con la parte de los médicos y las enfermeras, ¿sí? La familia se siente en este momento como muy ansiosa, muy angustiada por el hecho de que el imaginario de su embarazo pues no es así. Hay un niño que pasa a las unidades de cuidados intensivos, que tiene un riesgo a veces grave, a veces no tan grave, pero esto genera mucha angustia y ansiedad en las familias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la atención temprana desde esta perspectiva? Bueno, empoderar a los padres, darle de vuelta herramientas, decirle,
disminuir esa dependencia que puede tener del equipo hospitalario, del equipo de salud, y bueno, darle las herramientas para que tengan confianza de vuelta con su niño. ¿Tá? Y el entorno, pues el trabajo en equipo, el trabajo en transdisciplina o interdisciplina, por ejemplo, en el caso de Uruguay, con el equipo médico, con el neonatólogo, con el pediatra, cuando son un poco más grandes, con los enfermeros, con los psicomotricistas. Bien, ¿cómo yo llegué a la búsqueda de las necesidades? Bueno, primero por el interés del tema, como les había comentado, y más que todo las investigaciones me llevaron a mi pregunta. Cuando hay un nacimiento antes de tiempo, están dos implicados, el recién nacido y la familia. El recién nacido pasa inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, donde es atendido, y la familia pasa por muchas situaciones. Primero, por una separación del hijo que acaba de nacer. Mi hijo imaginado, mi hijo que yo quería término, nace a las 32 semanas, 31 semanas, 28 semanas. Entonces allí ya hay un corte de lo que yo venía imaginando. ¿Sí? Entonces, muchas familias pasan por lo que es la ansiedad, el temor, el desconcierto, la confusión, ¿sí? Se confrontan con la realidad. Ya mi fantasía que me estaba haciendo como madre, como padre, ya no está, ¿sí? Hay cambios en las actividades de la familia, las rutinas con los hermanos, las rutinas de los padres cambian, ya tenemos que ir al hospital y el hospital se convierte en nuestro día a día también, aparte de la escuela y aparte de nuestras rutinas de casa, ¿sí? La interacción con personas desconocidas. Tengo que conocer a un enfermero, a un médico, a un equipo de salud que no estaba dispuesto a conocer. Solamente yo me imaginaba como madre que, bueno, nada, pasaba por maternidad y después me iba a mi casa con mi hijo recién nacido, no que tengo que hacer una estadía en el hospital como tal, ¿sí? Y todo esto, todas estas características que son varias, pero estos son bastante resumidas, crea problemas en la adaptación a la nueva situación y en la vinculación con el recién nacido, porque como madre el vínculo me cuesta hacerlo desde toda la instrumentación, desde que él está en una habitación siempre y yo en otra, desde que tengo horarios que cumplir y no puedo estar con él todo el tiempo, ¿sí? Ese es el problema en la vinculación. El rechazo que se da de una manera inconsciente en principio, pero que se da también y que es normal que ocurra, ¿sí? Entonces, hacer una detección temprana de las necesidades de las familias para compensar o disminuir los problemas derivados de esta situación. Conseguí en muchas investigaciones que es importante, porque lo que hablaban mis compañeras de la detección temprana, de si yo sé que una familia solamente necesita mucha información, si yo se la puedo dar, yo ahí voy a rebajar mucho los niveles de estrés y angustias que esta familia está trayendo, ¿sí? Entonces allí puedo generar otra vinculación con el niño, puedo generar otra vinculación desde el equipo de salud y puedo mejorar la relación con el padre y la madre, ¿sí? Entonces, en Uruguay, ¿cuáles eran los antecedentes que encontré con respecto a la investigaciones en necesidades o en trabajo con padres de niños hospitalizados, ¿sí? Aunque mi población era más neonatal. En el 2004, el trabajo grupal con padres de niños internados en un CTI neonatal y pediátrico. Esto fue con una población pediátrica donde hacían grupos para padres, pero me pareció importante porque ellos resaltan lo importante que es trabajar con los padres y atender sus necesidades, por lo cual es un antecedente bastante interesante. En el 2011, en la escuela de enfermería hicieron factores que contribuyen al estrés de los padres de los recién nacidos prematuros en un servicio de cuidados intensivos neonatal. ¿Sí? Acá estas personas lo que comentaban en su investigación era que bueno, los padres se sentían muy estresados, sobre todo por el equipo por la instrumentación, por la atención al bebé, que como decía mi compañera, sienten que agreden al bebé y no lo ven como realmente que están contribuyendo con su proceso de cura, por así decirlo, o de mejora, ¿sí? Y más que todo el hospital y la relación con el equipo de salud. Eso era una de las grandes cosas que obtuvieron estas personas en la investigación. Y en el 2016 se hizo una propuesta de un cuestionario para abordar necesidades en familias asistidas en cuidados paliativos perinatales. Pero fue una investigación que
o sea, siguió en la búsqueda de, bueno, seguir profundizando en el tema de necesidades, por lo tanto, fue un antecedente bastante actualizado, pero por eso seguí en ese camino. Me llevó a esta pregunta: ¿cuáles son los tipos de necesidades? Porque no sabemos cuáles son los tipos de necesidades. Necesidades básicas de conocimiento, seguridad, estima de los padres y cuidadores que tienen a sus recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos de Montevideo, ¿sí? Yo me lo planteé de Montevideo, pero solamente pude hacer una pequeña observación en un hospital de acá de Montevideo. La metodología, bastante sencilla, la variable fue necesidades. Bueno, lo que yo iba a buscar como objetivo, como tema, era saber de necesidades. Mis instrumentos, más que todo yo también hice una entrevista semiestructurada que queda como instrumento para hacer y para utilizar en posibles investigaciones en caso de que se quiera continuar esta línea. El tipo de investigación fue descriptivo porque al no existir mucha información, seguimos aproximándonos a qué necesitan los padres en Uruguay, ¿sí? Y el procedimiento fue una primera aproximación. ¿Por qué fue una primera aproximación? Porque solamente por el tiempo, no pude hacer toda mi objetivo, más que todo era hacer la entrevista como instrumento, luego pasar la entrevista y bueno, analizar esos resultados. Solamente pude observar a las familias y realizar el instrumento, ¿sí? Y con respecto a los participantes, fueron 30 familias. Yo tuve la oportunidad de realizar unas pasantías en el Hospital de la Mujer del Hospital Pereira Rosell y fueron 3 meses. Durante esos 3 meses observé aproximadamente a 30 familias. Con respecto a los resultados de la información, las necesidades que yo estoy colocando acá, bueno, por mis conocimientos y también la literatura, yo las clasifiqué, ¿sí?, como básicas de comunicación y emocionales. Y las características de las familias durante esos 3 meses se observaron muchas parejas y madres solas, ¿sí? La familia inmediata era el apoyo, la abuela, el abuelo, el tío, ¿sí? Y con las madres más jóvenes, madres de 17, 18 años, la abuela era el sostén principal. O sea, muchas veces nos dirigíamos a la madre y era la abuela quien respondía, entonces por eso también a veces necesitábamos como hacer esa diferencia de que, bueno, no, la madre era la chica capaz de 19, 18 años y no la abuela, ¿sí? Que si bien era un gran apoyo, no es la madre, ¿ah? Con respecto a las necesidades observadas, bueno, las básicas por parte de los padres, conseguir la comida, porque generalmente en la madre, o sea, la madre tenía derecho a comer en el hospital, pero generalmente los padres no. Entonces ellos tenían que como hacer muchas actividades para poder conseguir permisos para que el hospital también le diera la comida. El alojamiento, el costo del pasaje, que si bien las madres podían integrarse en el hospital, los padres no. Entonces también era esa búsqueda que tampoco podían ir y venir todos los días por el costo del pasaje sobre todo. El conocer la probabilidad de que su hijo falleciera, esto era la necesidad de supervivencia, que es una de nuestras necesidades más importantes. Esto era un hecho que angustiaba mucho a los padres y que los mantenía muy estresados, ¿sí? Y más si no tenían información. Con respecto a las necesidades de comunicación e información, el saber qué era lo que ocurría con su bebé era lo más esperado por la pareja. O sea, que tiene una enfermedad, tiene un trastorno, esto va a pasar, esto va a tener repercusiones en su infancia, ¿sí? Esto era lo que más angustiaba a los padres. Mientras se sentían más en confianza con el equipo de salud, esta ansiedad iba bajando, sobre todo si tenían un personal de referencia, un médico, una enfermera, un psicomotricista, a quien yo le tuviera confianza y a que le pudiese preguntar mucho más de lo que necesitaba, porque si bien todos los días o todos los viernes, no recuerdo bien, todos los días había un momento de informes donde los médicos le informaban a la familia cómo estaba su bebé, había muchos padres que no entendían y querían saber mucho más, querían profundizar en lo que estaba pasando, ¿sí? Con respecto a las necesidades emocionales y de seguridad, aquí sí vi diferencias entre las madres, entre los padres y la familia inmediata. Por ejemplo, con respecto a las madres, sentían ansiedad y tristeza por no poder atender a sus bebés y a sus otros hijos. O sea, yo me estoy enfocando en mi bebé que está hospitalizado, pero también tengo, por ejemplo, en caso de los que tenían hermanos, no puedo llevarlo a la escuela, no sé cómo explicarle a su hermano
qué está pasando con el bebé que estaba en la pancita, que iba a ser su hermano y que iba a llegar a la casa y todavía no ha llegado, ¿sí? Todas esas cosas angustiaban y entristecían mucho a las madres que pude observar. Igualmente, se sentían ansiosas las madres que habían tenido varios hijos por la diferencia de sus embarazos previos. O sea, ¿por qué me pasó esto a mí si mis embarazos anteriores estuvieron bien? ¿Qué hice mal? ¿Sí? Explicarle que no hay nada malo, ¿sí? Que son posibilidades y probabilidades, ¿sí? Están dentro de esas probabilidades. Y las madres en principio podían sentirse responsables de la condición de su bebé. Bueno, yo genéticamente tengo algo que me implica y que me hace, que me hizo hacerle eso a mi bebé, y al final eso no es así, ¿sí? Entonces, vean cómo seguimos en el desconocimiento. Hay mucha necesidad de darle conocimiento a los padres para todos estos niveles y todos estos pensamientos que son totalmente normales y esperados puedan disminuir, ¿sí? Con respecto a los padres, se sentían responsables del mantenimiento económico, pero también del mantenimiento emocional de su familia. O sea, yo, padre, no me puedo poner a llorar, no me puedo preocupar, no me puedo angustiar, porque yo tengo que ahora, estoy siendo responsable de mis hijos, en caso de que tuviera otros hijos, y de mi esposo o de mi pareja, ¿sí? Entonces, eran unas personas que también se sentían muy estresados. Yo observaba a los padres muy enojados, a las madres más tristes, a los padres muy enojados porque estaban cargados con toda esa responsabilidad que se colocaban ellos mismos, ¿sí? Entonces también manejar eso, si bien hay una responsabilidad económica, también a nivel emocional es algo que se pueden permitir sentirse mal, y cuando ellos como que conocían que eso era bastante esperado, podían como bajar esos niveles de estrés, ¿sí? Con respecto a la familia, considerando la familia inmediata, familia nuclear, somos papá, mamá, hijo, familia inmediata, los abuelos, familia extendida, pues los tíos, todos los demás. La necesidad constante de estar informados, eso también está muy bien por parte de la familia, pero hay veces donde como familia nos tenemos que limitar. Todo el tiempo estarle preguntando a nuestra sobrina o a nuestra nieta cómo va la situación del niño, eso también le estresa a los padres, porque todo el tiempo estar hablando de la situación no es bueno para ellos, ¿sí? Sí, porque todo el tiempo ellos están pendientes y están al tanto de lo que pasa con su hijo. Si a lo mejor salen y se ven y lo que van a preguntar la familia es cómo está tu hijo, otra vez vamos a volver al mismo tema, y por lo tanto capaz que esa salida que están teniendo los padres no la van a pasar bien por esto, ¿sí? Hay que saber equilibrar cuándo preguntar, cuándo no, cuándo hablar, ¿sí? Como familia, más que todo, porque nosotros tenemos las mejores intenciones, pero muchas veces le estamos haciendo daño al otro sin darnos cuenta, ¿sí? Conflictos en la pareja. Bueno, muchas veces los padres, por estos sentimientos de culpabilidad, yo estoy enojado como padre porque yo tengo que ahora asumir un rol que capaz que no estaba preparado para asumir. Y yo como madre me siento culpable porque, no sé, siento que tú eres culpable porque tú fuiste quien le causaste genéticamente esto a mi hijo, o yo fui, no sé quién fue, ¿sí? Entonces este tipo de desconocimiento, que lo sigo como mencionando, influye en la pareja. Entonces eso es lo que hay que tratar de que no pase. Porque cuando hay conflicto en la pareja, cuando no hay apoyo de las personas inmediatas, allí puede haber un proceso mucho más fuerte para la madre, sobre todo en el duelo, que puede ser algún duelo patológico y no un duelo normal que es esperado en la situación cuando el niño se hospitaliza, ¿sí? Con respecto a la necesidad de búsqueda de redes de apoyo, también observaba que las personas o las familias que tenían amigos, que tenían tíos, que tenían abuelos, que tenían personas con las que se sentían apoyadas, se sentían mucho más contenidas que por ejemplo, las personas que solamente era la pareja, ¿sí? Y que no tenía más nadie. Entonces, si bien, como les acabo de decir, como familia no tenemos como que abordar exageradamente la situación, sí tenemos que estar ahí, como amigos, como familia, como persona conocida a quien le tenemos estima. Hay que estar allí, pero desde otra perspectiva, no como reincidiendo sobre la misma situación, ¿sí? Inconvenientes con el equipo de salud. Esto también se mencionaba mucho porque estamos estresados como padres,
a veces por la cantidad de casos que atendemos y a lo mejor porque no dormimos como equipo de salud, estamos también estresados y estamos no de nuestro mejor humor, entonces allí podía haber problemas y eso también tenían que tratarse porque es el ambiente y es el hogar donde está la familia durante 1, 2, 3 o más meses, ¿sí? Entonces eso hay que evitarlo. La culpabilidad por el desconocimiento del diagnóstico a nivel prenatal, que eso comentaba los padres, ¿por qué por qué en las ecografías no lo vieron? ¿Por qué no pudimos evitar esto? ¿Sí? Y ansiedad al vivir las situaciones de otros padres. Esto lo que ocurre en el hospital es que ya hacemos como una comunidad de padres con niños que están hospitalizados. Entonces, tus vivencias son las mismas mías y cuando a lo mejor mi hijo va mucho mejor, va mejorando, pero otro nene se pone grave o fallece, entonces otra vez la familia, falleció el hijo de tal persona, entonces ¿qué puede pasar con el mío? Así está bien. Otra vez, eso es un motivo que puede estresar a los padres. Entonces allí otra vez, bueno, el apoyo contenido a las familias de que, bueno, está pasando lamentablemente esta situación con esta familia, pero no quiere decir que vaya a pasar lo mismo con tu hijo, ¿sí? Porque son casos totalmente diferentes. Bien. Y encontré otra cosa que no la buscaba, pero la observé también, que son los recursos de afrontamiento observados por la familia, en las familias. Muchas veces, muchas familias se aferraban a su espiritualidad no dada por la religión, a veces sí, espiritualidad en creer en algo. Entonces, los padres o las familias que creían en algo, sea la vida, sea alguna religión, se sentían más contenidos porque era como una respuesta, esa respuesta que siempre necesitamos ante las cosas, bueno, ellos se la daban de esta manera y se sentían mucho más tranquilos. Adaptación al ambiente hospitalario. Totalmente el padre y la madre que comenzaba 2 semanas en el hospital no era el mismo al que estaba 3 meses. ¿Sí? Ya son otro tipo de padres, están más ajustados, algunos sí, casi todos, algunos no, ¿sí? Que esos también hay que ver porque no se han adaptado. Entonces, es totalmente distinto cómo llega un padre a la semana y cómo está a los 2, 3 meses o al mes de estar aquí en el hospital. Mejora mediante la inclusión de las actividades del hospital, específicamente en esta área donde yo estuve haciendo las pasantías, hacían actividades para los padres, hacíamos grupo para padres y bueno, allí hablábamos de cualquier cantidad de temas que a ellos les interesara y solamente estar hablando de otras cosas, estando con otros padres, simplemente abordando otra situación que no fuese la de su hijo y su estatus actual, eso mejoraba mucho los niveles de estrés. Y seguridad para un referente de salud, como les comentaba, al haber un referente para ellos, a quien les tuvieran confianza, podía a lo mejor no entender el informe, lo que le decía el médico, pero ya yo iba a hablar con la enfermera de confianza y le iba a preguntar, bueno, dime qué significa todo esto que me dijo el médico. Y ahí se iban a sentir mucho más contenidos porque tenían a alguien con quien hablar. Entonces, si bien nosotros, por ejemplo, como psicólogo, yo no puedo actuar inmediatamente en esta área, por ejemplo, fíjense lo importante que es la atención no psicológica, pero simplemente de contención del enfermero, del pediatra, del neonatólogo en esta área. Es muy importante y allí la transdisciplina también, que no tienen que hacer una atención psicológica en el área, sino que simplemente preguntarle a la madre o al padre qué le pasa y darle la información necesaria, con eso ya van a hacer un gran trabajo, ¿sí? Para la familia. Y después otras cosas se abordarán por el psicólogo, no. Pero hay veces que los padres solo necesitan información que ellos puedan entender, porque tampoco es información técnica y científica, es información que ellos puedan entender. Bien, bueno, para ir finalizando, como les comenté, se debe, que también los comentaron mis compañeras, observar a la familia como parte del proceso, incluirla. Es nuestra amiga la familia, yo sé que a veces estar con padres es bastante complicado, nosotros como profesionales y desde la parte de los padres también es bastante complicado a veces hacerle entender al profesional qué es lo que me está pasando, ¿sí? Pero hay que incluir a la familia, porque si bien la medicina y lo que hacen los médicos con los recién nacidos que están internados es lo más importante, ¿sí? Pero quien va a seguir el proceso en casa es la familia,
¿sí? Entonces, quien va a seguir con el bebé en la casa es la familia. No podemos fomentar la dependencia con el equipo de salud. Hay que empoderar a la familia. Entonces, eso les va a hacer bien a ellos, porque ellos quieren, no podemos fomentar la dependencia, porque familias que se iban llorando y angustiadas porque no sabían cómo atender a su hijo. Eso no está bien. O sea, obviamente va a haber una ansiedad, obviamente va a haber una preocupación porque me estoy yendo como de mi sitio seguro con mi bebé luego de una situación tan fuerte. Eso está bien, pero no que haya una sobredependencia, ¿sí? Hacer una primera aproximación a las variables necesidades fue importante, ya que a través de la observación coincidieron muchas cosas que encontré en la literatura. Se comenzaron a cumplir los objetivos de la investigación porque, bueno, hice mi instrumento y también obtuve mucha información a partir de la observación, y se obtuvo un guión de entrevista válido, porque fue validado por profesionales para ser utilizado en próximas fases de la investigación o si lo quieren utilizar como instrumento específicamente en su área. Se resalta la importancia de llevar a cabo las posteriores fases de la investigación, ya que primero tendremos datos como mucho más objetivos, más empíricos, porque la observación se hizo a través de, bueno, las inferencias que yo hice como investigadora basada en mi experiencia y basada en lo que estudié, ¿sí? Y que se realice en varias maternidades de Montevideo, porque sería muy interesante tener la posibilidad de generalizar el resultado y de que, bueno, sobre la base de estas necesidades realmente hacer programas de intervención, ¿sí? Y como conclusión, ¿cuáles fueron las necesidades más importantes? Las necesidades de básicas, sobre todo de supervivencia, y las necesidades emocionales o de seguridad. O sea, los padres necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse contenidos, y bueno, ya saben que parte de esa contención tiene mucho que ver con la información que le demos como profesionales. Con relación a las vivencias predominantes en la experiencia de internación, se observó el cambio en el comportamiento de los padres, cuando venían y cuando se iban. Muchas veces mejoraban, o sea, no mejoraban, sino que se adaptaban, ¿sí? La mayoría tuvo este proceso. A pesar de que no se logró profundizar en la percepción de los padres con respecto a los cuidados y atención prestada por parte del equipo de salud, bueno, había muchos padres que se sentían agredidos o no se sentían bien con el equipo de salud, ¿sí? Que les costaba, eso era a lo que más les costaba adaptarse, al trato sobre todo de los médicos. Muchas veces los padres tenían mucho más rapport y mucho más feedback con las enfermeras, ¿sí? Y se observaron factores protectores que facilitaban el afrontamiento de los padres, que esto también, si bien no lo conseguí, observé que estos elementos que les mencioné anteriormente facilitan el proceso de adaptación, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a pasar ahora a esa fase de preguntas, a ver si alguien quiere comenzar. Levantan la mano y a ver si yo me quedo así, así con más o menos 3, 4 me quedo, ¿no? Y después así seguimos. Ah, está, claro, perfecto. Y yo después les paso el micro. A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos.
No respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera, 8:15 levantarse, 8:30 vestirse, 8:45 desayunar, a las 9 ir al cole, 14 horas volver a casa, 17 al parque, 18:30 una merendola, 19:30 jugar con sus papelitos, 20 ducharse, 20:30 cenar, 21 lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. A ver, ¿quién quiere comenzar? Ahí. Bueno, agradecer esta instancia, muchas gracias por el trabajo que vienen haciendo. Yo soy docente de nivel inicial y
la pregunta que me hago todos los días a la hora de encontrar a algún niño o una niña con alguna dificultad de atención. Hoy en día me encuentro con familias que se niegan ¿no? a lo que tiene su hijo o su hija, que mi formación muy escueta para poder hacer un informe. El tema es mi pregunta va ahora, ¿cómo elaborar desde la docencia un informe para que cuando sus padres se decidan a llevarlo al pediatra, el pediatra note de que el docente tiene una preocupación o porque está todo el tiempo tranquilo o no me puede mirar o no me puede prestar atención o no se conecta con sus pares, o lo contrario, cuando está muy hiperactivo, porque está jugando, estoy hablando de edades de 3 a 5 años, ¿no? ¿Cómo poder elaborar ese informe que le aparezca una alerta bien grande del pediatra para poder hacer las derivaciones pertinentes? Gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahí? Que esa te la contesto yo porque mi trabajo de todos los días es como docente en educación inicial. Tengo colegas, compañeras y amigas acá acompañando que van a compartir y aportar, porque lo lindo de esto es poder aportar. Cuando tú tenés todas esas ocupaciones y preocupaciones con respecto a tus alumnos, es porque los querés, porque los cuidás y porque estás ahí, porque es tu esencia de ser docente. A veces se nos hace difícil del otro lado del mostrador que nos puedan entender ese camino de ida y vuelta. En ocasiones porque no tenemos las herramientas necesarias y en ocasiones porque tenemos demasiadas. Y a veces porque no podemos poner sobre la mesa todas esas herramientas de forma de que esos papás que recién están en esa etapa de darse cuenta que su hija o que su hijo tiene algo diferente a los otros, es muy difícil llegarles. Yo lo que te recomendaría es primero que confíes en tu conocimiento y en tu amor por tus niños. Y segundo, que te apoyes en tu equipo de compañeras, en tu equipo de dirección, si es un equipo solvente, si hay un equipo transdisciplinario en el jardín, en la escuela en donde tú trabajás, bueno, ese también es un elemento fundamental. Y lo otro que te voy a decir es que siempre confíes en tu trabajo, ¿sí? Porque es esencial que estés segura que lo que estás haciendo está bien es por el bien del niño. Y lo último es que estoy totalmente a tus órdenes. Si querés me mandás un mail, cuando tengas que elaborar un informe, yo te mando un informe modelo y te ayudo a elaborarlo si querés, con todo gusto. Yo quería hablar algo también con respecto a eso, porque es un trabajo muy difícil, el trabajo de contención a las familias, ¿no? Y yo creo que, claro, nosotros que estamos acostumbrados a tener niños tan cercanos y con todo el tema de sabiendo que cuanto antes le ponemos a ese niño en una intervención, más chances, ¿no?, de un mejor pronóstico a nivel futuro ese niño va a tener por todo el tema de la plasticidad, de que justo estábamos hablando todo el tiempo con el tema de la atención temprana. Pero yo creo que un poco eso es lo que te dijo Juliana, o sea, tenemos que confiar y realmente como que poder ponerle en un informe para que realmente el pediatra pueda ver eso, porque a veces lo que pasa es que ese niño va a cada cuánto al pediatra y a veces en el momento que el niño está con el pediatra, o sea, no se muestran las cosas, ¿no? Y nosotros que estamos a veces 4 horas seguidas o más con ese niño en clase, sabemos que pasa un montón de cosas que quizás en la consulta cortita con el pediatra o con cualquier otro médico, él no lo va a ver. Pero saber realmente la dificultad que es para las familias realmente el tema de la aceptación, que realmente es algo muy, muy complejo y que obviamente que eso nos escapa en cuanto a institución y en cuanto profesional independiente, el trabajo de la contención. Pero siempre realmente como que esa información pueda llegar a nivel de pediatra para poder hacer la derivación que corresponda. Porque ella quiere hablar algo también, Jenny. Sí, también te puedo comentar que en caso que recibas la ayuda de Juliana, espectacular, pero en caso de que tengas que hacerlo por lo menos, no sé, para mañana, el informe... tú puedes hacerlo desde una descripción de comportamiento, ¿sí? O sea, muy descriptiva, característica. ¿Cuáles son tus signos de alerta que son muy evidentes? Como dicen mis compañeras, o sea, tú convives todos los días con los niños y observas y ves la diferencia entre unos y otros. Y
poner característica por característica. Puedes hacerlo, por ejemplo, como lo hizo mi compañera, bueno, en el área social, en el área comunicativa, ver cuáles son los signos de alerta y ser muy descriptiva, ¿sí? Allí no estás haciendo etiquetas, no estás mencionando nada, pero si estás colocando los signos de alerta, que eso es lo que le va a llamar la atención a al pediatra de ese niño, ¿sí? Y también, como dijo mi compañera, saber que las familias generalmente en la educación inicial no están al tanto, o pueden estar al tanto, pero pueden estar en una fase de negación con lo que está pasando con el nene, ¿sí? Entonces, pueden estar en eso de que yo sé que él es diferente, pero no quiero hacer nada por eso porque no me siento listo para eso, ¿sí? Entonces, ver también el abordaje de la familia, de cada familia que tengas. Bueno, esta familia siente la diferencia. Sí, no, si es sí, bueno, apoyarme un poco con ellos. Si es no, ver cómo desde mi equipo lo manejo también, ¿sí? Y en caso de que sea, de que sea no, también apoyar a la familia en ese proceso de que no ser tan agresivo en el trato y en el abordaje, sino, ¿sí? Por eso te comento que el informe como descriptivo netamente no va a ser tan aversivo para la familia como si colocas algún tipo de abordaje, aunque tú lo sepas, ¿sí? Así, de esa manera vas a poder manejarlo, tú vas a poder como responsable, como maestra, de comenzar la atención de este nene, y también la familia no se va a sentir tan agredida en caso de que esté en una fase que capaz que en ese momento no quieran aceptarlo. Okay. Que acá están sobre la mesa los TFM de todas las presentaciones que tuvieron hoy, y bueno, y cualquier cosa quedan nuestros contactos para comunicarnos, para lo que necesiten, porque esta va a ser una de las primeras instancias de muchas. Así que bueno, muchas gracias a todas. Bueno, entonces yo que he sido la promotora de todo esto, creo que de alguna forma me correspondería agradecer una vez más a Mijael Bar y al Centro Cultural de España, a todos ustedes por estar acá, y por favor cuenten con nosotras en lo que podamos acompañar, ayudar. La idea es poder difundir la atención temprana como nosotras la conseguimos, para poder de alguna manera desde cada uno de nuestros lugares acompañar, apoyar y guiar, prevenir para todos los chiquitos y las chiquitas desde nuestra práctica cotidiana. Así que muchísimas gracias.